El experimento Filadelfia, teletransportación o conspiración. En la historia de la humanidad siempre han existido relatos que desafían la lógica, eventos que parecen escapar al entendimiento y que se mueven en la delgada línea entre lo imposible y lo plausible. Uno de los casos más famosos, que hasta el día de hoy sigue generando controversia, es el llamado Experimento Filadelfia, un supuesto proyecto secreto de la Marina de los Estados Unidos que, según los testimonios y rumores, habría logrado nada menos que la teletransportación de un buque de guerra entero en 1943. Algunos lo describen como el primer intento real de manipular el espacio-tiempo, mientras que otros lo consideran simplemente un mito alimentado por conspiraciones, teorías descabelladas y mentes creativas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de esta historia que mezcla ciencia, misterio y conspiración? Acompáñenme a descubrirlo. Todo comienza en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una época marcada por el desarrollo tecnológico acelerado y por proyectos ultrasecretos que buscaban dar ventaja militar frente al enemigo. La bomba atómica, los experimentos de guerra química, el radar, todos eran avances que cambiaban el rumbo de los combates. En ese ambiente de secretos y carreras científicas, surge el rumor de que la Marina estadounidense estaba experimentando con campos electromagnéticos capaces de volver invisible a un buque. El objetivo, según la historia, era hacer que los barcos de guerra pudieran evitar ser detectados por el radar enemigo y, eventualmente, lograr que se desplazaran instantáneamente a grandes distancias. El epicentro de esta leyenda es el USS Eldridge, un destructor escolta de la Armada que habría sido el protagonista de un experimento sin precedentes. Los rumores indican que el 28 de octubre de 1943, en el puerto de Filadelfia, este barco fue sometido a un campo electromagnético generado por potentes bobinas y equipos secretos. Los testigos supuestamente vieron como una neblina verdosa envolvía la nave, distorsionando su forma hasta que desapareció por completo del lugar. Momentos después, el buque habría aparecido mágicamente en el puerto de Norfolk, a más de 300 kilómetros de distancia, para luego reaparecer en Filadelfia como si nada hubiese pasado. Esta increíble hazaña se interpretó como un intento exitoso de teletransportación, aunque con consecuencias terribles para la tripulación. Se dice que algunos marineros quedaron incrustados en las paredes metálicas del barco, fusionados con la estructura como si la materia de sus cuerpos hubiera perdido coherencia. Otros aparecieron con graves quemaduras, desorientados, incapaces de recordar lo que había ocurrido. Hay testimonios de marineros que habrían enloquecido, incapaces de procesar lo que habían vivido. Este es uno de los aspectos más oscuros y perturbadores de la historia, que le da un aire aún más macabro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿de dónde surge este relato? La versión más difundida proviene de un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Allende. Este personaje escribió cartas en la década de 1950 donde aseguraba haber sido testigo del experimento. Según él, desde otro barco cercano pudo observar cómo el USS Eldridge desaparecía y volvía a aparecer. Sus declaraciones, aunque nunca demostradas con pruebas contundentes, fueron suficientes para encender la chispa de la leyenda. De ahí en adelante, el mito creció y se mezcló con teorías de conspiración, ciencia ficción y secretos militares. Lo interesante es que en el contexto histórico de esa época, muchos proyectos secretos eran reales. El proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica, estaba en pleno desarrollo. Nikola Tesla y Albert Einstein eran nombres muy vinculados al estudio de campos electromagnéticos, teorías sobre la relatividad y hasta experimentos con el espacio-tiempo. Hay quienes afirman que las teorías de Einstein sobre el campo unificado podrían haber inspirado estos experimentos y que incluso Tesla habría dejado planos y documentos que más tarde habrían sido retomados por la Marina. Claro, todo esto suena fascinante, pero debemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Es posible científicamente teletransportar un barco entero? Los físicos actuales dirían que no. La manipulación del espacio-tiempo a esa escala requiere cantidades de energía inconmensurables, además de tecnologías que no poseemos ni siquiera hoy. Sin embargo, en los años 40 la ciencia estaba avanzando tan rápido que para el público común no era descabellado imaginar que el gobierno experimentara con algo así. Y ahí es donde este mito se alimenta, de esa mezcla entre avances reales y rumores imposibles. Aquí quiero hacer una pausa rápida. Si este tema del experimento Filadelfia y los misterios que lo rodean te está resultando interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Así podrás seguir disfrutando de más contenido sobre historia oculta, conspiraciones y enigmas del pasado que siguen dando de qué hablar. Ahora, continuemos. El mito también se ha relacionado con la famosa Área 51, con experimentos sobre control mental e incluso con teorías de viajes en el tiempo.
Algunos autores sugieren que el experimento fue tan exitoso que el gobierno decidió ocultar todo para evitar que la humanidad conociera el poder real de la tecnología que estaban desarrollando. Otros dicen que no fue teletransportación, sino un intento de invisibilidad a través de campos electromagnéticos que distorsionaban la luz alrededor del barco, haciéndolo indetectable. De hecho, este punto tiene cierta base científica, pues en los últimos años los científicos han trabajado en los llamados metamateriales, que permiten desviar ondas electromagnéticas y crear efectos de camuflaje. Claro, en los años 40, eso estaba muy lejos de ser posible, pero alimenta la duda de que quizás hubo un experimento primitivo en esa dirección. Otro aspecto que da fuerza al mito es que la Marina nunca dio explicaciones detalladas. Oficialmente, siempre han negado que el experimento Filadelfia haya ocurrido. El USS Outrage existió, sirvió en la Segunda Guerra Mundial y después fue transferido a Grecia, donde permaneció activo por décadas. Pero en su historial no figura nada relacionado con teletransportación o invisibilidad. Los registros oficiales señalan que en la fecha del supuesto experimento, el barco ni siquiera estaba en Filadelfia, sino en otro puerto. Esto parece desacreditar la historia, pero como suele pasar con los temas conspirativos, las negaciones oficiales son vistas como pruebas de encubrimiento. A lo largo de los años, investigadores independientes, escritores de ciencia ficción y ufólogos han mantenido viva esta historia. El experimento Filadelfia ha sido retratado en libros, películas y documentales. Suena tan intrigante que resulta casi imposible no sentir curiosidad. Pero también debemos analizar el perfil de Carl Allen, el principal responsable de difundir la historia. Muchos lo describen como una persona poco confiable, con antecedentes de problemas mentales y una tendencia a la exageración. Sus cartas estaban llenas de teorías extravagantes y nunca pudo presentar una prueba concreta de lo que decía haber visto. Aún así, su relato encajó perfectamente con el espíritu de la época, la Guerra Fría, el miedo a la tecnología, los rumores de experimentos secretos. El mito se convirtió en un espejo de los temores y fantasías colectivas de toda una generación. Ahora bien, ¿qué dicen los científicos sobre este caso? La explicación más común es que todo se trata de una confusión. La Marina sí experimentaba con campos magnéticos, pero no para teletransportar barcos, sino para desmagnetizarlos. Esto se conoce como degaussing, una técnica que servía para proteger a los buques contra las minas magnéticas alemanas. En este proceso, se enrollaban cables eléctricos alrededor del casco y se pasaba corriente para neutralizar el campo magnético del barco. A ojos de un testigo poco informado, estos procedimientos podían parecer extraños, con chispas, neblina o incluso descargas que se interpretaban como algo mucho más misterioso. Esta explicación racional encaja, pero no resulta tan atractiva como la idea de un barco desapareciendo en un destello verde para reaparecer cientos de kilómetros más allá. Tal vez por eso la versión fantástica ha perdurado con tanta fuerza. Lo fascinante del experimento Filadelfia no es si ocurrió realmente o no, sino lo que simboliza. Representa el miedo y la fascinación por la ciencia sin límites, el temor a que los gobiernos oculten avances imposibles de comprender y el deseo de creer en que lo extraordinario puede estar sucediendo justo frente a nosotros sin que nos enteremos. Es un mito que toca fibras profundas, la posibilidad de viajar en el tiempo, de romper las leyes de la física, de que los secretos militares guarden tecnologías que cambiarían al mundo. Y aunque sepamos que probablemente todo sea un invento, sigue cautivándonos porque abre la puerta a soñar con lo imposible. Quizás lo más interesante de todo es que, más allá de ser cierto o falso, el experimento Filadelfia logró algo impresionante, se convirtió en parte de la cultura popular, en un referente obligado cuando hablamos de conspiraciones y experimentos secretos. Es una historia que se niega a morir porque alimenta esa necesidad humana de encontrar misterios y de pensar que el universo esconde mucho más de lo que podemos ver. Así que la próxima vez que escuches hablar del USS Outrage y su misteriosa desaparición, recuerda que, aunque probablemente nunca ocurrió, su leyenda sigue navegando en la memoria colectiva, flotando entre el mito y la realidad, entre la ciencia y la ficción. Y quién sabe, tal vez algún día descubramos que detrás de todas estas conspiraciones siempre hubo un pequeño grano de verdad.